Buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a este espacio que tenemos en nombre de la Asociación Española de Pediatría. Asimismo, quiero agradecer a esta asociación el que dedique este espacio de encuentro con la ciencia en este caso, al virus respiratorio sincitial, que hemos titulado en esta ocasión VRS, ¿quién te ha visto y quién te ve? Nos acompaña en esta ocasión la doctora Irene Rivero Calle, que es pediatra en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y miembro de GENVIP, el grupo investigador de esa localidad también. Bienvenida, Irene. Muchas gracias, Antonio. Gracias a la EP por este espacio para poder debatir con mi compañero y amigo Antonio, que Antonio Llofrío es pediatra del Centro de Salud El Ranero en Murcia y también investigador del Instituto Murciano de Biosanitario y la verdad que también secretario del Comité Asesor de Vacunas. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Quiero recordar a la audiencia, a los que están siguiendo este evento en directo, que pueden realizar preguntas a lo largo del mismo, que luego al final intentaremos darle respuesta a estas preguntas que nos vayan haciendo, ¿verdad? Comenzamos, como toda presentación, con nuestro potencial conflicto de intereses. Aquí está el mío, el de Irene, y en estos momentos parece casi necesario decir que esta presentación no está realizada en ninguna diapositiva con inteligencia artificial, ¿no te parece? Así es, así es. No hay inteligencia artificial, pero sí que hay un título muy curioso, ¿verdad? Que a lo mejor os estáis preguntando que por qué le hemos puesto título a este encuentro VRS, ¿quién te ha visto y quién te ve? Antonio, cuéntanos, ¿por qué hemos tomado esta decisión? Pues la verdad es que los que trabajamos en primaria no tiene comparación lo que vivíamos antes de tener una medida de inmunoprevención disponible con lo que hemos tenido en estas dos últimas campañas cuando ya la hemos tenido y se ha aplicado, ¿no? El número de consultas por esta patología infecciosa respiratoria en lactantes ha disminuido muchísimo. Es verdad que a lo mejor hemos visto un cierto desplazamiento hacia edades un poquito más mayores, pero bueno, la verdad es que en general hemos notado una diferencia en otoño-invierno muy importante comparado con campañas anteriores. Y yo creo que en hospitales habréis visto lo mismo, ¿no, Irene? Pues efectivamente, no se ha limitado a atención primaria, en hospitalaria hemos vivido exactamente lo mismo, reducción en el número de ingresos, reducción en las asistencias a urgencias y en general una saturación del sistema sanitario que nos ha venido a todos fenomenal, un antes y un después, y precisamente por eso pensamos que es de máximo interés hablar del virus respiratorio sincitial. Pero antes de hablar sobre las novedades, yo creo que hay que centrar un poco sobre el virus respiratorio sincitial, hablar de nuestro enemigo y qué mejor que Antonio para que nos cuentes un poco sobre la estructura, ¿verdad?, del virus respiratorio sincitial y, bueno, qué implicaciones tiene de cara a las dianas terapéuticas. Yo creo que sí, porque aunque parezca que a lo mejor esto es poco interesante, pero si queremos entender un poco las medidas que tenemos, tanto los anticuerpos como las vacunas y las futuras medidas que vamos a tener, yo creo que necesitamos saber un poco cómo está o cómo es la estructura del VRS. Aquí tenemos a nuestro amigo VRS, tenemos de fuera hacia adentro esa glicoproteína de membrana ancladas en esa envoltura lipídica. Más hacia adentro pues ya tenemos la matriz de proteínas que a través de la proteína L está unida a un ARN de cadena simple y este ARN de cadena simple codifica, tiene sus 10 genes que codifican 11 proteínas, porque hay un gen que codifica 2 proteínas que es el M2, como ahí vemos. De estas 11 proteínas, 2 son proteínas no estructurales que tienen un papel muy importante en frenar la inmunidad, sobre todo con el interferón del huésped, y luego tenemos las otras proteínas que son reguladoras y las proteínas más conocidas, digamos, son las de la membrana externa, las glicoproteínas, que tenemos la SH, que es una hidrófila de pequeño tamaño, la proteína G, que es la que hace la adhesión del virus a las células ciliadas, las del huésped de células ciliadas, y la famosa proteína F, que es la que hace que se fusionen las membranas de las células y que desaparezcan y se forme ahí una gran masa protopálmica donde están todos los núcleos ahí como flotando, que es lo que se llama sincitio y es lo que da el nombre a este virus respiratorio sincitial. La mayoría de medidas que tenemos actualmente ya aprobadas van dirigidas frente a la glicoproteína F, tanto los anticuerpos monoclonales
como las 2 vacunas que hay disponibles y aprobadas, o las 3 vacunas que hay disponibles y hay aprobadas para adultos, y una de ellas que también está aprobada para embarazadas. Y de esta proteína F, en el año 2011 ya se conoció que tenía 2 formas, ¿no? Una que era prefusión y otra que era profusión, y que los sitios antigénicos que están presentes y que producen más capacidad de neutralización, más anticuerpos neutralizantes, son el sitio 0 y el sitio 5, que solamente están en la configuración prefusión, y también tiene otros sitios que están tanto en pre como pofusión y que tienen también capacidad de generar anticuerpos neutralizantes, pero no tanto como esos otros 2 sitios antigénicos. En cuanto a anticuerpos monoclonales, ya sabemos que nirsevimab actúa frente al sitio 0 de la configuración prefusión del VRS. Palivizumab, que fue el primero que se aprobó en el año 1998, actúa frente al sitio 2. Bueno, en aquella época se decía que actuaba frente al sitio antigénico A, porque todavía no se conocía la configuración pre y pofusión, y cuando ya se conoció, pues ya se vio que ese sitio antigénico llamado antes A correspondería al sitio antigénico 2. Y ahí, como veis, el MK1654, que es el clesrovimab, ese actúa frente al sitio antigénico 4, que está presente tanto en la configuración prefusión como en la configuración postfusión también. Y luego tenemos vacunas atenuadas intranasales que están en desarrollo todavía y que pueden actuar frente a varios sitios de los genes que hemos comentado antes. Pueden actuar frente a las proteínas no estructurales o frente a las proteínas de membrana o incluso frente a las de la nucleocláside. En este seminario, en este webinar, en este encuentro, vamos a hablar sobre todo de una vacuna atenuada intranasal, que es la que está en fase más adelantada y que va dirigida frente a la proteína no estructural 2 y frente a la proteína de la nucleócido L. Irene, y una de estas medidas preventivas que ya tenemos aquí es la vacunación de la gestante mediante una vacuna. ¿Qué nos puedes decir sobre esta vacunación? ¿Qué datos clínicos tenemos? Pues respecto a la vacunación maternal, bueno, lo primero que tenemos que entender es un poco en qué principios se basa. La vacunación maternal lo que busca es la protección del recién nacido antes de que nazca, mediante la generación de anticuerpos en la madre y el paso de esos anticuerpos a través del torrente sanguíneo, la placenta y llegada al feto, quien recibe esos anticuerpos y los mantiene durante un tiempo que más o menos está establecido que sea en torno a los 6 meses cuando se pierden esos anticuerpos adquiridos. El motivo de por qué intentamos buscar esa protección al lactante es porque el lactante tiene un sistema inmunológico inmaduro, depende por tanto de lo que va a ir generando de respuesta inmunológica, pero de forma mucho más lenta, menos efectiva durante los primeros meses, o bien de aquello que le pueda proporcionar su madre a través de estos anticuerpos de los que hablábamos. Entonces, esta estrategia se basa en este principio que hemos hablado de traspaso de anticuerpos. Se sabe que es una estrategia segura y eficaz. De hecho, durante mucho tiempo la vacunación maternal parecía que era tabú, pero cada vez tenemos más dianas, más estrategias preventivas, teniendo la vacunación maternal en el foco, en la mira de protección del recién nacido. Además, sabemos que es compatible con la coadministración de otras vacunas que ya se venían administrando, como la vacuna de la tosferina, gripe o COVID más recientemente, con el objetivo, como decía, de inmunizar a las mujeres embarazadas, sobre todo en el caso del virus respiratorio sincitial. Hablamos de ese segundo o tercer trimestre porque es cuando se va a aumentar el paso transplacentario y, por tanto, generaremos la mayor transferencia de anticuerpos al feto. Y, como ya comentaba previamente, teniendo en cuenta esa limitación, y es que esos anticuerpos que se transfieren van a disminuir rápidamente, con lo que no durarán toda la temporada, pero al menos sabemos que en torno a unos 6 meses sí que durarán. También decir que hay algunas incertidumbres aún con esta estrategia de vacunación maternal frente al virus respiratorio sincitial, pero que podrían ser muy interesantes. Por un lado, el papel que podría jugar la lactancia materna mediante la transferencia de anticuerpos más allá de la época de la gestación, es decir, a través de la lactancia materna podríamos generar esa transferencia de anticuerpos tanto IgA como IgG al recién nacido,
confiriendo una protección más duradera, completando esa vacunación maternal. Y por otro lado, se habla mucho de la posibilidad de generar una inmunidad entrenada de ciertas vacunas, y entre ellas la vacuna del virus respiratorio sincitial, que podría contribuir, quién sabe, con la capacidad de neutralización directa del virus respiratorio sincitial o heteróloga, como se ha demostrado con otras vacunas. Por otro lado, siempre hay que tener en cuenta que cualquier estrategia de vacunación se tiene que acompañar de una serie de recomendaciones, pues de cuándo sería el mejor momento, y respecto a esto hemos hecho un documento de consenso desde el Comité Asesor de Vacunas con la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, en el que consideramos que la vacunación maternal frente al virus respiratorio sincitial debe tener lugar entre la 24 y 36 semanas, pero preferentemente entre la 32 y 36. Debemos ser claros en la comunicación, nuestros mensajes de el por qué los beneficios de la vacunación maternal, uniendo esta vacunación a aquellas otras que, como ya comentaba, forman parte de las recomendaciones de vacunación maternal. Una vacuna que actualmente está disponible en farmacias mediante receta médica, y que juntos ahora mismo lo que nos planteamos es cuáles son esos retos que hay de implementación. Debe haber una educación sanitaria, necesitamos formar profesionales, concienciar a las embarazadas sobre la importancia de la vacunación maternal, favorecer un acceso equitativo y, por supuesto, también una coordinación asistencial a todos los niveles para integrar la vacunación maternal del virus respiratorio sincitial como otras vacunas en el calendario. Y ahora que ya sabemos acerca de esta estrategia, me gustaría, Antonio, que nos comentaras cuáles son los datos en vida real de esta estrategia en algunos países que ya han optado por su inclusión en el calendario. Pues sí, ya tenemos publicados datos sobre resultados de esta estrategia, pero antes de comentarlo sí me gustaría que nos paráramos un momento en los datos finales del estudio MATIS, que ya fueron publicados a principios de año, y estos datos finales muestran que la protección, la efectividad vacunal frente a las infecciones respiratorias de estrato inferior graves debidas al VRS, a los 90 días era del 82,4% y a los 180 días del 70%. Y para infección respiratoria de estrato inferior por VRS atendida médicamente, a los 90 días era de un 57,6% y a los 180 días de un 49,2%. Dentro de la presentación de estos resultados, un aspecto importante son los eventos adversos, ¿no?, o efectos adversos de esta vacunación, y se ve que hay un mínimo riesgo de un parto pretérmino o de un bajo peso al nacimiento, ¿no? Esos son los datos finales del estudio MATIS, como digo, pero ya una vez implementado en algún país, como ha sido en Estados Unidos, con los datos que han recogido en el banco de seguridad, ¿no?, cuando comunican los efectos adversos de las vacunas, pues ahí vieron que allí se implementa la vacunación en embarazadas entre 32 y 36 semanas de gestación, pues en ese grupo vieron que no había relación con la vacunación y un incremento del número de partos prematuros ni un incremento del número de bajo peso al nacimiento, ¿no? Lo que sí que se vio también era que en el grupo de que las mamás habían recibido, o las gestantes habían recibido la vacunación entre las 28 y las 32 semanas de gestación, es donde había más diferencia en cuanto a partos pretérminos o no, pero realmente la mayoría de esos partos ocurrieron más de un mes después de haber recibido la vacuna, ¿no? Con lo cual la relación probablemente no esté tan clara. En los países que ya han aprobado esta vacuna para gestantes, vemos que tanto en Estados Unidos como en Canadá, como en Argentina, también en Uruguay, está aprobada para uso en gestantes entre las 2 y las 36 semanas de gestación. Sin embargo, en Reino Unido y en Australia está aprobado entre las 28 y las 36 semanas. Y en España, en Europa y en Japón está aprobada entre las 24 y las 36 semanas. Aunque en Europa está aprobada en estas semanas, pero hay países como Bruselas que la recomiendan, como Estados Unidos, entre las 32 y las semanas, y países como Francia y Luxemburgo que la recomiendan, como lo hace Reino Unido, entre las 28 y las 36 semanas de gestación. Vamos ya a ver los países, dos países que la han introducido sistemáticamente. Aquí tenemos en Reino Unido, que la introdujo
Empezó el programa en Escocia a partir de agosto de 2024 y en Inglaterra a partir del 1 de septiembre de 2024. Se pone en gestantes a las 28 semanas de gestación, pero se puede poner hasta las 36 semanas de gestación en aquellas que no lo hubieran recibido a las 28. Y un dato que ellos también recomiendan en cada embarazo poner una dosis de esta vacuna. En cuanto a los resultados de efectividad ajustada frente a hospitalización en hijos de madres que fueron vacunadas con esta vacuna, frente al VRS, vemos que la efectividad ajustada para lactantes cuyas madres recibieron la vacuna antes de 14 días antes del parto, o sea que les dio tiempo a generar sus anticuerpos y a pasarlos por vía transplacentaria a sus bebés, a sus futuros bebés, fue del 72,4%, y cuando vemos en cualquier momento antes del parto que recibieron esa vacunación, la efectividad ajustada frente a hospitalización bajó al 57,7%. Tenemos otro ejemplo de país que ha implementado esta vacuna, que es Argentina, que hizo un inicio de vacunación entre marzo y agosto del año 2024, y que en el estudio Berni, que es un estudio multicéntrico retrospectivo con test negativo de gases y controles, que se realizó en 12 hospitales públicos y en 5 privados de Argentina, vio que la efectividad fue del 78,5% frente a hospitalizaciones por infección respiratoria de tracto inferior debido al VRS en niños entre 0 y 3 meses, en niños entre 0 y 6 meses fue del 71,3%, y la efectividad para caso grave para el ingreso en niños entre 0 y 6 meses fue del 76,9%. Además, esto produjo un impacto que fue la reducción en la hospitalización en menores de 6 meses de un 62,1% y una reducción en ingresos en unidad de cuidados intensivos de un 69,9%. Además de Argentina, también Uruguay este año ha implementado la vacunación para gestantes entre las 32 semanas y las 36 más 6 semanas de gestación, empezando el 13 de enero de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025, y el estudio Berni de Argentina se va a ver ampliado con los datos del estudio que se va a hacer en Uruguay. Todos juntos pues tendremos un estudio más potente y esperamos también recibir esos datos que se generen. Además de esta vacuna, ya tenemos aquí nosotros implementada un anticuerpo monoclonal como es Neserimab. ¿Qué datos adicionales nos puedes comentar sobre este anticuerpo monoclonal y su desarrollo clínico? Bueno, pues yo creo que es interesante que tengamos en cuenta que los ensayos clínicos normalmente pasamos por las fases, después de la fase preclínica tendríamos la fase 1, 2, 3, después llegaría la evaluación y, si es posible, la aprobación del producto, y después viene una serie de estudios posteriores tras la aprobación del producto, que serían los que llamamos fase 4, en los que empieza a haber muchos más participantes y empiezan ya las condiciones en vida real. Entonces, en este momento es donde asientan varios de los estudios que me gustaría ahora comentar un poco, que alargarían los datos que tendríamos del desarrollo clínico, concretamente de Nirsevimab, y os traigo este estudio que es del estudio Harmony. El estudio Harmony es un estudio europeo, fase 4, pragmático, en el que se incluyeron más de 8.000 lactantes de Reino Unido, Francia y Alemania, en los que se administró Nirsevimab o bien no se hizo intervención, más o menos al 50%, y con datos a 6 meses vista de seguimiento, lo que se objetivó fue una reducción en las tasas de hospitalización por infección del tracto respiratorio inferior asociado al virus respiratorio sincitial del 82,7%, así como una reducción de hospitalizaciones por infecciones del tracto respiratorio inferior de cualquier causa del 41,9%. Datos además de eficacia consistentes independientemente del peso del lactante incluido en el estudio, y además sin ningún dato de alerta de seguridad. Además de estos datos de eficacia y de seguridad, me gustaría también mencionar más datos sobre seguridad en una cohorte que no estaba tan estudiada o que generó una serie de dudas durante el desarrollo clínico, como es la cohorte de los lactantes menores de 37 semanas de edad gestacional. Este estudio es de Chile y en el que se demuestra que la administración de Nirsevimab en aquellos menores de 37
37 semanas de edad gestacional, fue con un perfil de seguridad muy bueno. No se reportaron ningún tipo de efecto adverso grave, ni anafilaxias, convulsiones, ni efectos adversos sistémicos, como digo, graves. El caso es que respalda los datos de seguridad que ya conocíamos del desarrollo clínico y demuestra que su administración es segura independientemente de la edad gestacional, si nos vamos por debajo de las 37 semanas, e incluso en aquellos con un peso menor de 1 kilo. Además, también tenemos datos interesantes, estos eran del fase 3 Melody, para centrar, que era algo que ya se planteó en el desarrollo clínico, que era qué pasaría en la segunda temporada en aquellos participantes del estudio, concretamente Melody aquí, del desarrollo clínico, cuando entraban en su segunda temporada y habían sido receptores de nirsevimab en la primera. En estos primeros datos que teníamos, lo que se veía es que no se mostraba una potenciación de la enfermedad por virus respiratorio sincitial en aquellos que estaban inmunizados previamente, algo que siempre estuvo en el punto de mira durante el desarrollo clínico porque preocupaba por los antecedentes previos que teníamos de vacunas que se habían atenuado y se habían administrado con malos resultados. Ahora ya tenemos datos ya en vida real, son datos españoles los que os traigo, en los que de nuevo se ve que no hay un aumento en la gravedad de la enfermedad por virus respiratorio sincitial en la segunda temporada. Estos son datos de Madrid, en un estudio multicéntrico prospectivo de 2 hospitales, en el que se analizan lactantes hospitalizados por infecciones del tracto respiratorio inferior por virus respiratorio sincitial, inmunizados o no con nirsevimab en el primer año, tras 3 temporadas. Y como veis, pues muy interesante porque no se ve un aumento en la gravedad, además no hay evidencia de potenciación dependiente de anticuerpos, ADE, y también muy interesante, hablan de que podría ser que hubiera una protección residual persistente más allá de lo que está incluido en ficha técnica de a 6 meses, y en este caso, en este estudio, hablan de un promedio de unos 10,8 meses de posible protección residual, que justificaría a lo mejor parte de estos datos. También otro estudio, este es un dato de Cataluña, un estudio de Cortes, retrospectivo poblacional, de los lactantes nacidos entre abril 2023 y marzo 2024, con un seguimiento hasta febrero del 2025, se incluyeron más de 51.000 lactantes, y aquí lo que se demuestra de nuevo es que nirsevimab reduce el riesgo de enfermedad grave por VRS en ambas temporadas, no objetivándose, por tanto, ese agravamiento, ese potencial agravamiento del que tanto nos preocupaba y que quedó demostrado en el desarrollo clínico, en el fase 3 Melody y de nuevo en estudios en vida real. Y luego, por otro lado, también traeros este otro dato que es del Melody, pero que también yo creo que se comentará algo más adelante, pero que también lo podemos dejar sino para las preguntas. El caso es que también interesaba saber si ese nicho que íbamos a desocupar por el virus respiratorio sincitial podrían ocuparlo otros patógenos. Y en este estudio lo que se vio es que tras el análisis de 22 patógenos, tanto virales como bacterianos, no se ve un desplazamiento claro a que ese nicho lo ocupen otros patógenos. Por tanto, también datos que nos dan bastante tranquilidad. Y por último, también, no menos importante, creo que es interesante que mantengamos la alerta, la vigilancia de posibles sustituciones o mutaciones, variantes que pueda haber de escape. Deciros que de nuevo no se han encontrado sustituciones significativas en los estudios que se han llevado a cabo durante el desarrollo clínico, también consistentes en los datos que se han ido obteniendo ahora en vida real y bueno, pues que nos hablan de que esta estrategia, pues esperemos que nos dure mucho tiempo. Entonces, bueno, os he hablado un poco de esos datos adicionales del desarrollo clínico, pero tenemos muchos datos en vida real. Antonio, ¿qué nos puedes contar de datos de su implementación, de la implementación de este anticuerpo? Bueno, pues España fue pionera, ¿no?, en la implementación de nirsevimab y después de esa temporada tuvimos múltiples
publicaciones a nivel internacional, y te digo que España fue pionera en este sentido. Pero además ya tenemos datos de segunda temporada, de la 24-25, que están publicados ya. Mira, este es el artículo de Cataluña para esa segunda temporada, ¿no? Para lactantes elegibles para Nirsevimab, para la corte del catch-up, o sea, los nacidos entre abril y septiembre, y se vio que la efectividad para infecciones respiratorias atendidas en la atención primaria con test positivo para VRS fue del 76,1%, para visitas a urgencias debido a este motivo por bronquiolitis de casi un 81% y para ingresos en hospital de un 79,8%. Esto es para esos lactantes de la cohorte de catch-up de la segunda temporada, o sea, su primera temporada, que fue la 24-25. Estos mismos autores hicieron un estudio el año anterior en la temporada 23-24 para esos lactantes de la cohorte de recuperación, ¿vale? Y comparando los dos estudios, pues vemos que en esta segunda temporada, o sea, para los lactantes en su primera temporada 24-25, la efectividad vacunal la efectividad de la inmunización frente a las visitas a atención primaria debidas a VRS, pues vemos que se mantiene bastante bien, incluso aumenta, lo mismo que pasa para las visitas a urgencias. También para hospitalizaciones baja un poco con la comparación con la temporada 23-24, pero está cercana a un 80%, y no se pudieron valorar los ingresos en la UCI en esta temporada 24-25 debido al bajo número de ingresos que hubo en la UCI por este motivo, por el VRS. Este otro estudio que también ha presentado ahora Irene, realizado en Cataluña, también es para lactantes que fueron inmunizados en su primera temporada 23-24 con Nirsevimab, y que ver qué pasó con ellos en esta segunda temporada, si tuvieron más incidencia de infecciones por el VRS, y ya nos ha adelantado Irene que aquellos que no ha habido un incremento de la enfermedad agravada por VRS en aquellos que la admitieron, ¿no? Y entonces ahí se ve cómo realmente aquellos lactantes que fueron inmunizados la temporada anterior todavía mantienen cierto grado de protección, sobre todo frente a hospitalizaciones y frente a ingresos en la UCI. Los autores concluyen que Nirsevimab reduce los resultados graves, hospitalización en UCI debidas al VRS, sin aumentar el riesgo de enfermedad agravada en la segunda temporada, y que después de 2 temporadas todavía encontramos tasas más bajas de ingresos hospitalarios en UCI en el grupo que fue inmunizado con Nirsevimab. Pasamos a revisar los estudios de Galicia, donde Irene ha tenido una participación muy activa, y estos son los estudios realizados con Nirsevimab, los lactantes inmunizados en su primera temporada, tanto en la temporada 23-24 como aquellos de su primera temporada, la 24-25, y se hizo combinado, ¿no? La reducción de hospitalización en esas 2 temporadas para lactantes en su primera campaña de inmunización fue de un 91,6% para hospitalización por VRS, para hospitalización por cualquier causa fue de casi un 70%, y para hospitalización por bronquitis o bronquiolitis de un 71,3%. Estos datos de Nirsegal en esta segunda temporada, como los que vamos a ver ahora después, fueron presentados hace unos 12 días en el Congreso de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica e Enfermedades Infecciosas en Lisboa. Por tanto, se concluye que la inmunización con Nirsevimab proporcionó reducciones sólidas a lo largo de la primera temporada en 2 campañas seguidas de inmunización. En este otro estudio se vio los que fueron inmunizados en su primera temporada de VRS en la 23-24 y ver qué pasaba con ellos en esta segunda temporada, que ya no eran subsidiarios ni elegibles para inmunización, ¿no? Entonces se vio que en la primera temporada del VRS tenían una protección frente a hospitalización del 85,9%, y en su segunda temporada todavía tenían una protección que lleva hasta el 57,4% de efectividad. Y la suma de las 2 temporadas en 18 meses estaba una protección de un 80% frente a hospitalización. Y en este caso investigaron también otros input, ¿no? otros efectos de las infecciones VRS a medio y a más largo plazo, como pueden ser pues, el hecho de
de tener sibilancias o recurrentes, ¿no? Incluso asma. Y ellos vieron, para aquellos que fueron inmunizados en la 22 y 24, hicieron un seguimiento con los datos de las historias de atención primaria durante las estaciones y a lo largo de 12 meses, y vieron que la inmunización con nirsevimab produjo una reducción de la bronquitis, o sea, de reducción del primer episodio de bronquitis o bronquiolitis de un 30,8% en la primera temporada, y a los 12 meses todavía había una reducción sostenida de un 25%. Para sibilancias y sibilancias recurrentes, la reducción en la primera temporada fue del 27% y todavía a los 12 meses tenían una reducción sostenida superior al 20%, y para un primer diagnóstico de infección respiratoria de tracto inferior, en la primera temporada un 33%, y a los 12 meses todavía tenían una reducción sostenida del 27,8%. Por tanto, se concluye que redujo sustancialmente nirsevimab la movilidad respiratoria a nivel ambulatorio, incluidas las infecciones recurrentes de tracto respiratorio inferior y las sibilancias, con efectos mantenidos durante al menos esos 12 meses de seguimiento que se hizo. Además de estos datos, en España también hay datos publicados, pero de primera temporada en la 24-25 en otros países europeos, por ejemplo en Francia, donde tienen una efectividad frente a hospitalización por VRS de un 84,5% y frente a hospitalización o ingreso en la UCI pediátrica de un 89%. Y en Italia, donde se ha inmunizado en la región de la Toscana, también tienen datos de efectividad con una reducción de la hospitalización de un 89%, y además los niños que ingresaron por VRS que habían sido inmunizados con nirsevimab tuvieron menos necesidad de oxígeno y además durante menos tiempo que los que no habían sido inmunizados frente al VRS. Ya hemos hablado de un anticuerpo monoclonal, ya vamos a hablar de otro anticuerpo monoclonal, ¿no?, que es clesrovimab, que ya ha sido aprobado por la FDA. ¿Y qué nos puedes contar sobre el desarrollo de este anticuerpo y de los datos que haya sobre efectividad? Pues, bueno, sobre clesrovimab, lo primero, recordar todos, como ya nos adelantaba Antonio sobre las dianas, decir que este anticuerpo también es recombinante humano, también tiene una vida media prolongada, y en lo que difiere con respecto al anticuerpo que hemos mencionado antes, nirsevimab, es que el epítopo al que va dirigido está en el sitio 4, que está presente tanto en la configuración prefusión como posfusión, y que como veremos ahora, pues ya tenemos datos publicados de fase 2B y 3 y del 3. Ahora os voy a comentar un poquito. Este estudio fase 2B3, el estudio CLEVER, es un estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego y controlado con placebo, que se llevó a cabo en 22 países de 5 continentes y en el que se incluyeron más de 3.300 lactantes. Existe una primera fase, la fase 2B, en el que se incluyen en esta primera temporada aquellos lactantes mayores de 29 semanas de edad gestacional, pretérminos sanos o términos, como decía, mayores de 29 semanas, que entran en su primera temporada de virus respiratorio sincitial, con una randomización 2:1 de clesrovimab de 105 miligramos versus placebo, y un fase 3 en el que lo que hacen es un seguimiento de 1.350 participantes hasta el día 515 y los siguientes hasta los 365 días. Los datos que tenemos de este estudio de eficacia, y si vamos analizando de abajo a arriba, vamos aumentando la gravedad de la enfermedad, como podéis ver, los datos de eficacia para el endpoint primario, que sería infección del tracto respiratorio inferior médicamente atendido con al menos un indicador de gravedad, fue una eficacia del 60,4%. Si nos fijamos ahora, mayor gravedad, hospitalización, eficacia frente a hospitalización, estaríamos hablando de una eficacia del 84,2%, y si nos vamos a gravedad, ingreso en UCI, un endpoint terciario, estaríamos hablando de un 91,7%. Todo
Esto, eficacia a seguimiento a 5 meses. Además, de forma interesante, analizan otros endpoints, como sería la eficacia observada para infección del tracto respiratorio inferior médicamente atendido por cualquier causa, en el que, bueno, como veis, son intervalos de confianza amplios y eficacia del 13%, de hospitalización del tracto respiratorio inferior por cualquier causa, sí que estaríamos acotando un poquito más el intervalo y esta vez con una eficacia del 49%, de nuevo eficacia a 5 meses, y de forma muy interesante deciros que por tiempo no voy a analizar más, pero que son consistentes los datos cuando se hacen estudios de eficacia por subgrupo, por peso, menores de 5 kilos, mayores de 5 kilos, por edad gestacional, de 29 semanas a 35 o más de 35 semanas, así como cuando miramos esa eficacia por grupos etarios, menores de 2 semanas, menores de 6 meses o mayores de 6 meses. También, de forma muy interesante, vemos que esa eficacia es consistente cuando el seguimiento lo prolongamos hasta los 6 meses. Como veis, los datos de eficacia para los mismos endpoints que he mencionado previamente se mantienen muy similares a 6 meses. También muy similares tanto para el subtipo A como B del virus respiratorio sincitial, muy importante porque sabemos que ambos pueden cocircular, pero a veces puede haber una mayor cocirculación de uno de ellos, por eso es importante que cualquier estrategia preventiva funcione de la misma forma para ambos subtipos. Y también en términos de seguridad demostrada siempre con eventos adversos leves, grado 1 o 2, además la mayoría de ellos transitorios, y ninguna de las muertes que tuvieron lugar se consideraron que fueran relacionadas con el producto de investigación. Si vamos ahora al fase 3, este estudio es un estudio que se denomina SMART, es de nuevo un estudio multicéntrico, aleatorizado, parcialmente ciego y controlado esta vez con palivizumab. Se incluyeron en esta cohorte pacientes que sí que pertenecían a grupos de mayor riesgo, 27 países participantes, 6 continentes, y se incluyeron más de 800 sujetos. Deciros que los datos que hay de eficacia en estos lactantes de alto riesgo se extrapolan a través de la farmacocinética del estudio anterior, del estudio CLEVER, y que en cualquier caso, como podéis ver aquí, veis que la farmacocinética en los grupos de riesgo incluidos, como serían aquellos con cardiopatías, aquellos con enfermedad pulmonar crónica o bien pretérminos, se mantiene. Por tanto, datos de eficacia extrapolada muy buenos para todas las cohortes, y en términos de incidencia de los episodios asociados a virus respiratorio sincitial, decir que la carga de enfermedad en la segunda estación de seguimiento de este estudio fue similar en ambos grupos, tanto en el grupo de clesrovimab como en el de palivizumab, para las dos variables de estudio, como sería la infección del tracto respiratorio inferior médicamente atendido con más de un indicador de gravedad o bien hospitalización. Y luego, por último, así como de resumen, como ya nos adelantaba Antonio, este producto ha sido aprobado el 9 de junio de este año por la FDA, se autorizó su comercialización y la ACIP hizo su recomendación el pasado 28 de agosto para el uso de clesrovimab, esta vez en lactantes menores de 8 meses, de forma que se incluye como alternativa a nirsevimab y a la vacunación maternal que ya estaban presentes y disponibles desde el 2023. Actualmente está a la espera de de por parte de la EMA, si bien es cierto que acabamos de recibir notificación del Comité del Medicamento, de la Agencia Europea del Medicamento, que ha hecho una evaluación favorable, positiva, de manera que estamos a la espera de la pronunciación de la EMA, pero en caso de recibir opinión favorable, que todo apunta a ello, pues este anticuerpo se sumaría a todas las herramientas que tenemos actualmente disponibles. Pero esto es presente y ahora me gustaría que nos comentaras un poco de futuro, Antonio, porque hay más estrategias que están en camino, y de lo que no hemos hablado sería de la vacunación en el lactante, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes contar acerca de eso?
pues la estrategia más prometedora para vacunación en ese grupo etario serían las vacunas atenuadas intranasales, ¿no? ¿Y qué ventajas tiene la vacunación intranasal en este grupo de edad? Por un lado, la nasofaringe pues tiene una amplia superficie de absorción, ¿no? Además, con esta vacunación se puede simular la infección natural, con lo cual se generaría inmunidad tanto a nivel mucosal como a nivel celular y de memoria. Con la adhesión se bloquearía la puerta de entrada, con lo cual se podría limitar incluso la transmisión del virus respiratorio entre personas. Además, la vía intranasal genera una amplitud de la respuesta inmunitaria que además es duradera, con una duración moderada, es de muy fácil administrar y con una aceptabilidad extraordinaria, como ya hemos comprobado con la vacunación intranasal frente a la gripe, ¿no? Cuando se hizo un estudio, un metaanálisis con las vacunas más prometedoras intranasales frente a gripe, y en ese estudio vieron que las vacunas intranasales, frente al VRS, inducían respuesta de anticuerpos neutralizantes en más del 80% de los vacunados. Además, con unos títulos superiores 4 veces tras la vacunación, y esto fue como si fuera un correlato de protección frente a la infección frente al VRS. La eficacia vacunal de esas 5 vacunas analizadas fueron de un 88% frente a infección atendida médicamente. Además, con estas vacunas atenuadas intranasales, con una única dosis probablemente se podía proteger a lo largo de toda la temporada del VRS. No se ha descrito enfermedad agravada por la vacuna tras una exposición de nuevo al VRS salvaje, y además se generarían potentes respuestas anamnésicas si una vez vacunado frente al VRS intranasalmente se pusieran en contacto los niños con el VRS salvaje, se generaría una amplia respuesta de anticuerpos anamnésica también. Esta diapositiva no quiero que asuste, ¿no? Son muchos productos que estaban en investigación con vacunas atenuadas intranasales dirigidas, como hemos visto anteriormente, frente a proteínas no estructurales, frente a las proteínas de membrana o de la nucleocáside, y desafortunadamente, sobre todo, pues por diversas cuestiones, algunas de seguridad y algunas reacciones adversas, pues se han ido cayendo algunas, pero todavía, aparte de una vacuna que ahora nos hablarás, Irene, alguna todavía tenemos en fases 1, fase 2, que luego también comentaré yo alguna de ellas. ¿Qué nos puedes comentar, Irene, sobre estas vacunas atenuadas intranasales? Algunos datos, si hay publicados, en cuanto a eficacia, efectividad y en cuanto a seguridad, sobre todo. Bueno, pues de la vacuna que os voy a comentar ahora, es una vacuna intranasal para su administración en lactantes. Es una vacuna que se basa fundamentalmente en, volviendo a esa primera parte que nos comentaste, Antonio, perfectamente, sobre cómo era la estructura de genética del virus respiratorio sincitial, se produce mediante 2 delecciones, una delección a una región no codificante, otra delección que es favorecedora de estabilidad, ambas con la idea de mejorar seguridad, proporcionando una mayor inmunogenicidad. Concretamente, de la vacuna que os voy a hablar, voy a presentar los datos que acaban de ser publicados, el fase 1, fase 2, que es un estudio randomizado de búsqueda de dosis controlado con placebo, un estudio en el que han participado 26 países, concretamente 26 centros de los países de Estados Unidos, de Chile y Honduras, 180 participantes, todos ellos entre 6 y 18 meses. Hay diferentes cohortes. En estas cohortes lo que se va buscando, ya digo que era un estudio de búsqueda de dosis, con lo cual tenemos una cohorte que recibe solo una dosis, otra cohorte que reciben 2 dosis, y también dentro de esas dosis había dosis baja y dosis alta. En cualquier caso, sí que, como decía, estos participantes siempre eran lactantes entre 6 y 18 meses y mayores de 34 semanas de edad gestacional. Y como podéis ver en las tablas más abajo, los GMTs, así como el porcentaje de participantes que adquieren esos GMTs, son similares
y son elevados para ambas dosificaciones, tanto la baja como la alta, y decir que incluso una de las cohortes hace una estrategia combinada en la que se inicia la primera dosis con una dosis baja y luego se sigue de una dosis alta y viceversa. Y luego, por otro lado, hablar también de seguridad, y este estudio lo que mostraba es que no había ninguna señal de seguridad, si bien es cierto que había discretamente más rinorrea y congestión nasal en aquellos que habían recibido la vacuna frente a los que habían recibido placebo. Decir que estos estudios que están publicados del fase 1-2 se siguen gracias a esos primeros datos de eficacia y de seguridad de un fase 3, el estudio PEARL, que actualmente está todavía en estudio. Se cree que pueda finalizar más o menos en torno al año que viene, 2026, es randomizado, observador ciego, controlado con placebo, multicéntrico, participa Europa y concretamente España. Se busca incluir sujetos entre 6 y 22 meses, concretamente 9.000 sujetos randomizados, y bueno, pues estamos muy pendientes de ver cuando finalice este estudio cuáles son los datos de eficacia y seguridad para ver si así podemos seguir ampliando esta estrategia. Pero bueno, creo que no es la única estrategia de vacunación de lactante ahora mismo con vacunas atenuadas. ¿Qué nos puedes contar, Antonio? Bueno, pues hay otras vacunas en desarrollo. Teníamos una vacuna que ya había pasado la fase 2, iba a comenzar fase 3, pero lamentablemente por cuestiones de financiación se ha suspendido el estudio y nos quedamos. Os voy a presentar ahora 2 estudios más con dos vacunas, ¿no?, que están en fase de desarrollo. La primera vacuna es de Codagenix, se llama Codavax RSV, la vacuna, y actúa con una desoptimización de codones en la proteína, en el gen L, ¿vale? Y esto usan un algoritmo asistido por IA. Entonces sí que había una diapositiva que hablaba de la IA, aunque no estaba generada por IA, donde calculan pues cientos, miles de sitios donde los codones se pueden modificar. Está en una fase 1, controlado con placebo, y se está probando tanto en niños que han tenido contacto con el VRS como aquellos seronegativos que no han tenido contacto con el VRS. La FDA le ha otorgado la designación de Fast Track, o sea que para una revisión acelerada cuando tengan los resultados. Y otra vacuna atenuada intranasal también es de Cianvac, de Blue Lake, que también es de Estados Unidos, también para niños tanto seropositivos como seronegativos, controlada con placebo, con 1 o 2 dosis. Esta ya está en una fase 1-2A, y esta vacuna es interesante porque usa un vector viral quimérico que está vinculizado en un virus para influenza 5 canino, que es un virus que tienen ellos patentado, que puede producir enfermedad en perros, pero no en humanos, y que se dirige frente a la proteína F. También la FDA le ha otorgado esta designación de Fast Track. Y bueno, pues Irene, estas vacunas atenuadas intranasales, ¿cómo podrían encajar con las estrategias que actualmente tenemos disponibles? Bueno, yo creo que la verdad es que tenemos un panorama magnífico en el que cada vez tenemos más estrategias, y bueno, si nos fijamos un poco en esta curva en la que vemos como por un lado tendríamos la vacunación maternal, que otorgaría una serie de anticuerpos que se transferirían al recién nacido pero que se irían perdiendo, un anticuerpo monoclonal que se administraría durante el nacimiento, los primeros meses, y que le protegerían durante unos meses, pero que de nuevo volverían a perderse, y cómo podría tener cabida la administración de la inmunización activa, la vacunación a partir de los 6 meses, para generar esa protección completa a lo largo de todos esos primeros meses. Por tanto, a día de hoy tenemos una estrategia clara de vacunación en embarazadas, tenemos anticuerpos monoclonales ya activos y prácticamente unos que están a la vuelta de la esquina para su aprobación por
por la EMA probablemente. Tenemos la vacunación del adulto, en el que no hemos entrado en este webinar, pero que también está ahí. Y lo que nos quedaría de momento ahí de backup sería la vacunación de los lactantes. Pero bueno, como vemos, estamos ahí cerrando el círculo de protección. Entonces, bueno, yo creo que ahora podríamos pasar a las preguntas. No sé si han ido entrando. Sí, yo te iba a preguntar antes de empezar con las preguntas del público. Has comentado que en esta segunda temporada pues se ha comprobado que no se desplaza las infecciones hacia otros virus respiratorios, no han cogido el sitio que ha dejado el VRS y que tampoco hay una enfermedad agravada en la segunda temporada en aquellos lactantes que se inmunizaron en la primera temporada. Entonces, podemos estar tranquilos al respecto, tenemos que estar vigilantes, puede ser que en sucesivas temporadas esto pueda cambiar y haya y podamos ver ese desplazamiento hacia otros virus, etcétera, o tú ya piensas que no va a ocurrir. Yo creo que siempre hay que mantener el seguimiento. Tenemos los datos que nos proporcionaba el desarrollo clínico Melody, tenemos los datos posteriores de seguimiento, ya tras 2 temporadas y que ahora ya estamos en esta tercera temporada aquí en España. Yo creo que siempre hay que mantener la alerta. ¿Hay posibilidad de ocupación de ese nicho por otro virus? Sí, hay esa posibilidad, pero de momento no demostrada. ¿Que podría desplazarse a otros grupos de edad la enfermedad? Pues de nuevo hay que vigilarlo. Parece que no hay un desplazamiento claro, al menos por los datos que tenemos a día de hoy, pero todo esto hay que siempre mantenerlo con cautela y que hay que estar siempre vigilantes y pendientes por si pudiera cambiar. De ahí la importancia de tener estrategias en todos los grupos etarios. Muy bien, pues vamos ya con las preguntas de la audiencia. Dice una pregunta si se están realizando ensayos con otras plataformas de inmunizaciones frente al VRS. Pues esta, pues, si quieres la respondo yo. Sí, hay con la vacuna de ARN, la mRESVIA, que sabéis que está aprobada ya para adultos mayores, pues también hay ensayos que están en una fase 2 para niños. Asimismo, otra vacuna que tenemos aprobada también, que es Abripo para adultos y para mujeres embarazadas, también tiene ensayos que están en fase 1 en 2 grupos etarios, entre los 2 y los 5 años y entre los 5 y los 18 años de edad. Y luego hay otro anticuerpo monoclonal que es de una empresa china que ha anunciado ya que comienza su fase 3, pero yo realmente he estado buscando y no he encontrado ningún resultado de nada, de ni la fase 1 ni la fase 2. Tampoco he encontrado sobre qué sitio antigénico va dirigido. O sea, en fin, es ahí un poco todo un poco secreto, pero bueno, que sabemos que está. Y en fin, luego ya veremos. El de Gates también, el anticuerpo de Gates, pero sí, que está en fases más iniciales. Y bueno, y luego todas las vacunas combinadas que también se están probando, que incluirían virus respiratorio sincitial con otros patógenos. El neumo, efectivamente, sí. Bueno, nos pregunta la audiencia cuál es la estrategia para esta temporada. En España, me refiero, sí. Supongo que se refieren. Bueno, sí. La estrategia en esta temporada viene siendo la misma que llevábamos implementando el año pasado, en el que hay una estrategia preferencial a día de hoy por el anticuerpo monoclonal, por nirsevimab, si bien es cierto que se puede adquirir, como hemos comentado, la vacuna maternal está disponible en farmacia, requiere receta médica, su administración en los centros de salud, pero es otra estrategia que por supuesto también está ahí, si bien es cierto que, como decíamos, pues se hace una estrategia a día de hoy centrada por parte del Ministerio en el anticuerpo monoclonal. Muy bien, otra pregunta dice, con toda la presión que estamos haciendo sobre el VRS, bueno, esta ya es repetida, perdón, sobre los temas de virus respiratorios, pregunta, dice, hemos estado 40 años sin ninguna vacuna para VRS, ahora asistimos a una explosión de estrategias magníficas. ¿Cuáles han sido los detonantes tecnológicos que han facilitado este cambio? El descubrimiento de la configuración por fusión, sería de la configuración pre y por fusión del VRS.
Yo creo que está la... Sin duda, yo creo que eso ha marcado un antes y un después, Totalmente. que ha permitido retomar claramente bueno, conociendo mucho mejor, como siempre, y como se ha empezado esta charla, conociendo a tu enemigo, conociendo cuáles pueden ser las dianas, pues eso claramente puede marcar un antes y un después, y todas las estrategias, bueno, ahora ya va cambiando, pero las primeras estrategias, al menos las que tenemos autorizadas, se han centrado precisamente en esa proteína F. Y bueno, han ido cambiando también las tecnologías, las plataformas, y todo eso pues permite que se haya podido investigar aún más, pues plataforma de ARN como nos has comentado, las subunidades, las plataformas que utilizan vectores, o sea que grandes avances que esperemos den grandes resultados. Sí, sí, sí. Otra pregunta dice, si la gestante es vacunada, ¿el neonato que nace durante la temporada de VRS es vacunado, en este caso inmunizado igualmente? El Ministerio hace un epígrafe claro al respecto, comenta que independientemente de la vacunación maternal recibida, el lactante debe de recibir en esta campaña también el anticuerpo monoclonal. Por tanto, son estrategias ambas posibles y en cualquier caso sí que al lactante a día de hoy hay esa recomendación por parte del Ministerio. Lactante menor de 1 año ingresado en la UCE por VRS, ¿se podría administrar nirsevimab en su segunda temporada de VRS? A día de hoy, los lactantes que no cumplen otros criterios de riesgo, no el hecho de haber sido un ingreso en UCI, no estarían contemplados dentro de lo que recoge el Ministerio como aquellos lactantes que deberían de recibir el anticuerpo monoclonal. Si tuviera otro factor de riesgo, enfermedad pulmonar crónica, fuera a su vez cardiópata, o sea, otra serie de factores de riesgo, en cuyo caso sí que se contemplaría primera y segunda temporada, hasta menores de 24 meses. Una compañera nos comenta que si bien la administración de la inmunización ayudó mucho el año pasado a los lactantes, hubo un repunte de virus como gripe A y B y en niños de 3 y 4 años también de bronquiolitis por VRS, al menos en su zona de trabajo. Sí sería interesante, pregunta, ampliar la vacunación a otros grupos etarios. No sé si se refiere a la vacunación de la gripe o la inmunización a otros grupos etarios, pero... Bueno, en cualquier caso, la vacunación de gripe, por ejemplo, que nos ha comentado, pues por supuesto estaría más que ofrecida a ese grupo etario del que nos habla. En la administración de nirsevimab, más allá de los 2 años, no está contemplado por ficha técnica y de hecho hay estrategias actualmente en desarrollo, como hemos comentado, para la inmunización activa directa del lactante y que probablemente sean una estrategia combinada para aquellos que ya no son susceptibles de la administración de nirsevimab. Y respecto a si estamos viendo más virus, por supuesto hay que mantener la vigilancia, pero también considero que estamos haciendo muchos más test, probablemente también por eso estamos detectando esa enfermedad que antes no, a lo mejor era un catarro, lo estamos detectando con etiología clara en los niños más mayores, pero no se ha demostrado, al menos en los estudios que se han realizado en España, que claramente haya aumentado la enfermedad en otros grupos etarios, pero hay que mantener la vigilancia. Pregunta, Abrysvo está autorizada ya en embarazo, ¿verdad? ¿Se lo recomendaríais a las mamás de vuestra consulta, además del nirsevimab para los lactantes? El Comité Asesor de Vacunas hace una recomendación, os he mostrado el documento de recomendaciones que hemos hecho en consenso con la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, en el que incluimos la vacunación maternal dentro de nuestras recomendaciones. Como he dicho, es una vacuna que está disponible en farmacias, pero que requiere receta médica. Y sí, el Comité Asesor de Vacunas lo incluye dentro de las recomendaciones de vacunación de la embarazada. Un compañero nos comenta que en Suecia no se administra nirsevimab si la madre recibió la vacuna en la gestación más de 14 días antes del parto, que allí dice que no se administra, pero en otros países sí que la recomiendan de todas maneras. Sí, hay diferentes, claro, en función del país pues hay diferentes recomendaciones y concretamente la que nosotros hemos mencionado es las recomendaciones que hace el Ministerio al respecto y el Ministerio sí que es claro respecto a esto y dice que independientemente de la administración de la vacunación maternal que se administre al recién nacido nirsevimab. Bueno, Irene, pues estamos llegando ya al final de este encuentro con la ciencia.
pero me gustaría que nos dieras unos mensajes finales sobre lo más importante que se ha tratado en este encuentro. Bueno, pues yo creo que a modo de mensajes para casa, decir que disponemos de estrategias preventivas en uso o en desarrollo para todos los grupos de edad, que los datos de efectividad y seguridad de la vacunación maternal y de los anticuerpos monoclonales continúan generándose de forma robusta y consistente a los datos del desarrollo clínico, que los datos en vida real mejoran aún más, si cabe, los datos de eficacia ya conocidos, que proporcionan endpoints más robustos y beneficios en grupos adicionales que estaban infrarrepresentados en los ensayos, y que teniendo en cuenta lo que tenemos y lo que está por venir, lo esencial es que estas estrategias lleguen a todos los niños del mundo. Y nada más, yo creo que con esto ya nos despedimos, ¿no? Daros las gracias a todos los que nos habéis acompañado esta tarde, a todo nuestro equipo y por supuesto a la EP por proporcionarnos este espacio de diálogo. Muchas gracias. Hasta luego.